JP Morgan. Cómo un solo hombre controló la economía de Estados Unidos. Imagínate que es el año 1907. Estás caminando por Wall Street y lo que ves es el caos absoluto. Hay hombres con sombreros de copa corriendo, gritando, llorando. Las puertas de los bancos están cerradas a cal y canto, y hay miles de personas golpeándolas, exigiendo que les devuelvan sus ahorros. El sistema financiero de Estados Unidos está a minutos de colapsar por completo. Y ahora visualiza esto. Mientras el país se hunde, un solo hombre, un banquero de mirada aterradora y una nariz roja muy característica, está sentado en su biblioteca privada rodeado de manuscritos medievales. No es el presidente del país, no es un cargo público, pero tiene una llave en la puerta y ha encerrado dentro a los banqueros más poderosos de Nueva York. Les ha dicho que nadie sale de esa habitación hasta que pongan su propio dinero para salvar al país. Ese hombre era John Pierpont Morgan. Y hoy vamos a hablar de cómo alguien llegó a tener tanto poder que el mismísimo gobierno de los Estados Unidos tuvo que pedirle dinero prestado para no desaparecer. Si te gusta la historia del dinero, quédate, porque lo que vas a aprender hoy sobre JP Morgan te va a cambiar la forma de ver tus inversiones y el sistema bancario actual. Para entender a Morgan, primero tenemos que quitarnos de la cabeza la típica historia de empecé desde abajo con $1 en el bolsillo. No, Morgan no era un Rockefeller que venía de la nada, ni un Carnegie que trabajaba en una fábrica de hilos. Él nació en la abundancia, pero con una presión que aplastaría a cualquiera. Su padre, Junius Morgan, era un banquero de éxito en Londres y era un hombre extremadamente rígido. Hay cartas que se conservan en las que Junius regañaba a su hijo por gastar unos pocos centavos de más en un viaje por Europa. La lección que le grabó a fuego fue: el honor y la reputación de nuestra familia valen más que el oro. Pero ojo, que para Junius, la mejor forma de proteger el honor era, controlando todo el oro. Morgan creció viendo el dinero no como algo para comprar cosas lujosas, sino como una herramienta de orden. Él odiaba el caos. Y en esa época, el capitalismo americano era un auténtico salvaje oeste. Las empresas se peleaban, se saboteaban unas a otras y quebraban cada 2 por 3. Para el joven Pierpont, eso era una pérdida de tiempo y de eficiencia. Hay un libro fantástico que te recomiendo si quieres profundizar. Se llama The House of Morgan, de Ron Chernow. Ahí cuentan cómo Morgan, desde muy joven, mostraba una confianza que rozaba la arrogancia. Una vez, durante la Guerra Civil Americana, Morgan hizo su primer gran movimiento polémico. Financió la compra de 5,000 rifles defectuosos del propio ejército por $3,50 cada uno, y luego se los volvió a vender al ejército por $22. Fue un escándalo, sí, pero nos da la primera pista de su carácter. Morgan no jugaba a seguir las reglas del mercado. Él jugaba a aprovecharse de las ineficiencias del sistema. Pero donde Morgan realmente empezó a construir su imperio fue en los ferrocarriles. En el siglo XIX, el ferrocarril era como Internet hoy. La tecnología que lo cambiaba todo. Pero había un problema. Había demasiadas vías, demasiadas empresas y todas estaban en guerra. ¿Qué hizo Morgan? Inventó algo que los historiadores llaman la morganitización. Se sentaba con los dueños de estas empresas y les decía: mirad, os estáis arruinando entre vosotros. Yo voy a comprar vuestras deudas, voy a fusionar vuestras empresas y yo voy a poner a los directivos. A cambio, vuestras acciones volverán a valer algo. Era una oferta que no podían rechazar. Básicamente, Morgan eliminaba la competencia para crear monopolios estables. Él creía sinceramente que los monopolios eran mejores para el país porque evitaban la crisis. ¿Te suena de algo? Es el mismo concepto de demasiado grande para caer que escuchamos hoy en día. Para 1890, Morgan controlaba una sexta parte de todas las vías férreas de Estados Unidos. Tenía el control de la infraestructura que movía el país, pero eso solo era el principio, porque pronto el propio gobierno de los Estados Unidos se daría cuenta de que, sin el permiso de Pierpont Morgan, el país no podía ni respirar. Llegamos a 1895 y la situación en Estados Unidos era desesperada. Para que te hagas una idea, en aquel entonces el dólar estaba respaldado por oro.
Si tenías dólares, podías ir al banco y pedir tu equivalente en metal físico. El problema fue que hubo un pánico inversor. La gente empezó a desconfiar y todo el mundo quería su oro de vuelta. Las reservas del Tesoro de Estados Unidos estaban cayendo a una velocidad de vértigo. Se decía que al gobierno solo le quedaba oro para aguantar 3 semanas más. Si el oro se acababa, el dólar no valdría nada, y el país entraría en una depresión de la que tardaría décadas en salir. Aquí es donde entra la mítica reunión en la Casa Blanca. Morgan tomó un tren a Washington. El presidente Grover Cleveland, presionado por los políticos que odiaban a los banqueros de Wall Street, se niega a verlo. Morgan se queda en un hotel frente a la Casa Blanca, fumando sus puros y jugando al solitario, esperando. Sabía que el tiempo jugaba a su favor. Finalmente, Cleveland lo recibe. Morgan no pierde el tiempo con amabilidades. Le dice al presidente que sabe de un cheque de $10 millones que está a punto de ser cobrado y que, si se paga, el tesoro se queda a cero ese mismo día. El presidente, pálido, le pregunta: ¿qué sugiere usted? Morgan, haciendo gala de sus contactos internacionales, propone algo inaudito. Él y la familia Rothschild de Europa organizarían un sindicato privado para vender el gobierno de $65 millones en oro a cambio de bonos del Estado. Básicamente, un ciudadano privado y sus amigos estaban rescatando a la potencia que hoy conocemos como la mayor del mundo. El trato se cerró, el oro llegó y la confianza volvió al mercado. Pero claro, esto tuvo un precio. Morgan se hizo asquerosamente rico con las comisiones y el pueblo americano empezó a preguntarse: ¿quién manda aquí realmente? ¿El hombre que votamos o el hombre que nos presta el dinero? Pero Morgan no se detuvo ahí. Él quería más orden, quería más eficiencia absoluta y para eso necesitaba controlar la energía y el acero. Seguramente conoces a Thomas Edison, el genio detrás de la bombilla. Pues bien, Edison era un inventor increíble, pero un gestor de negocios bastante caótico. Morgan fue su principal inversor, pero cuando vio que la empresa de Edison estaba perdiendo la guerra de la corriente contra Westinghouse y Tesla, no le tembló el pulso. Morgan forzó una fusión, echó a Edison de su propia junta directiva y eliminó hasta el nombre del inventor de la compañía. Así nació General Electric. Morgan demostró que, para él, el progreso tecnológico solo servía si era rentable y estaba bajo su control. Y luego vino el movimiento maestro, el acero. A principios del siglo XX, el hombre más rico del mundo era Andrew Carnegie, el rey del acero. Pero Carnegie ya era mayor y quería retirarse para dedicarse a la filantropía. Morgan lo sabía. En una cena, un intermediario le preguntó a Carnegie por cuánto vendería su imperio. Carnegie escribió una cifra en un trozo de papel: $480 millones de la época. Para que te hagas una idea, eso hoy serían cientos de miles de millones. Cuando Morgan recibió el papel, solo dijo una palabra: acepto. Con esa compra, Morgan fusionó varias empresas más y creó US Steel, la primera empresa de la historia valorada en más de $1.000 millones. En ese momento, Morgan controlaba el acero que construía los rascacielos, los barcos y los puentes. Controlaba la electricidad que iluminaba las ciudades y los ferrocarriles que las conectaban. Era el dueño invisible de la estructura física de Estados Unidos. Lo curioso es que, si miras las fotos de Morgan de esa época, verás a un hombre con una mirada que parece que te está atravesando. Sufría de una enfermedad llamada rosácea rinofina, que hacía que su nariz fuera grande y deforme. Odiaba que le hicieran fotos y mandaba a retocarlas todas. Pero esa deformidad física alimentaba su mito de hombre duro, de gigante que no se detenía ante nada. Pero, como suele pasar en la historia, cuando alguien acumula tanto poder, el destino lo pone a una prueba final. Y para JP Morgan, esa prueba fue el pánico de 1907. Esta es la parte de la historia que parece sacada de una película de Christopher Nolan. Resulta que unos especuladores intentaron manipular el precio de las acciones del cobre y les salió fatal. Eso provocó que uno de los bancos más grandes de Nueva York, el Knickerbocker Trust, empezara a quebrar. El miedo es contagioso, y en pocas horas,
La gente estaba haciendo colas kilométricas para sacar su dinero de todos los bancos. El sistema financiero se estaba congelando. No había dinero circulando. Morgan, que ya tenía 70 años, estaba medio retirado en su biblioteca de Manhattan, decidió volver a la acción, pero esta vez fue distinto. Se sentó en su mesa de despacho, encendió un puro y empezó a llamar a todos los presidentes de los bancos y de las empresas de confianza. Los metió a todos en su biblioteca, una habitación llena de arte y libros antiguos que hoy es un museo impresionante en Nueva York. ¿Y sabes qué hizo? Cerró la puerta con llave, literalmente. Les dijo que nadie se iría a casa hasta que no reunieran $25 millones para inyectar liquidez al mercado y salvar a los bancos que aún eran solventes. Dicen que los banqueros estaban aterrorizados. Morgan, mientras tanto, se puso a jugar solitario en una esquina, mientras ellos discutían. A las 5 de la mañana, después de horas de tensión, los banqueros cedieron y firmaron el acuerdo. Morgan abrió la puerta y, una vez más, salvó al sistema. Es increíble pensarlo, pero en ese momento, JP Morgan era, literalmente, el Banco Central de los Estados Unidos. Pero claro, esto no le hizo mucha gracia a todo el mundo. El hecho de que un anciano privado, en su biblioteca personal, tuviera más poder que el Congreso y el presidente, empezó a generar un miedo profundo en la sociedad. La gente se preguntaba, ¿qué pasará cuando Morgan muera? ¿Quién nos salvará la próxima vez? Esa tensión dio lugar a una de las investigaciones más famosas de la historia, el Comité Pujo. Morgan fue llamado a declarar ante el Congreso. Imagínatelo, el hombre más poderoso del mundo, sentado frente a políticos que intentaban demostrar que él manejaba un money trust, una especie de mafia financiera que controlaba todo el crédito del país. Hubo un momento épico en ese interrogatorio. Le preguntaron si el dinero era la base del sistema financiero. Morgan, con esa voz profunda y autoritaria, respondió: no, señor. Lo primero es el carácter, antes que el dinero o cualquier otra cosa. El dinero no puede comprar el carácter. Un hombre en quien no confío no podría obtener dinero de mí ni con todos los bonos de la cristiandad. Esa frase se convirtió en leyenda. Para Morgan, el sistema funcionaba porque los hombres poderosos confiaban los unos en los otros. Pero el gobierno no estaba convencido. Esta investigación fue la semilla definitiva que llevó a la creación de la Reserva Federal en 1913. Básicamente, la FED se creó para que nunca más un solo hombre tuviera que cerrar la puerta con llave para salvar al país. Irónicamente, el sistema que Morgan personificó fue el que acabó institucionalizando el gobierno. Y aquí hay un dato curioso que mucha gente olvida. ¿Sabías que JP Morgan era el dueño del Titanic? Sí. A través de su conglomerado de transporte, la International Mercantile Marine, Morgan tenía su propia suite privada reservada en el viaje inaugural de 1912. Sin embargo, en el último momento, canceló su pasaje alegando problemas de salud, aunque algunos dicen que se quedó en Francia para seguir comprando obras de arte. Se salvó por los pelos de una de las mayores tragedias de la historia, pero no pudo escapar de la muerte por mucho tiempo. Un año después, en 1913, Morgan falleció en Roma. Cuando se hizo público su testamento, ocurrió algo sorprendente. Todo el mundo esperaba que su fortuna fuera miles de millones, como la de Rockefeller, pero solo dejó unos $80 millones, la mitad de los cuales era su colección de arte. Al enterarse, John D. Rockefeller dijo, y pensar que ni siquiera era un hombre rico. Pero Rockefeller se equivocaba. Morgan no era rico por el dinero que tenía en el banco, era rico por el dinero que controlaba. Morgan entendió antes que nadie que el verdadero poder en el capitalismo no es tener capital, sino ser el nodo central por donde pasa todo el capital. Hoy en día, el nombre de Morgan sigue vivo en JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos. Cada vez que escuchas sobre los tipos de interés, sobre rescates bancarios o sobre grandes fusiones corporativas, estás viendo la sombra de JP Morgan. Él diseñó las reglas del juego que todavía estamos jugando hoy. Así que, la próxima vez que veas una crisis en las noticias, pregúntate, ¿hay alguien hoy en día con el carácter y el poder para cerrar la puerta de una biblioteca y arreglar el mundo? Probablemente la respuesta sea no. Y por eso la historia de este hombre sigue siendo tan fascinante y, a la vez, tan aterradora.
Espero que esta historia te haya servido para entender un poco mejor cómo se mueven los hilos del dinero. Si te ha gustado descubrir quién era realmente el hombre detrás del imperio, no olvides darle un buen like al video y suscribirte. Déjame en los comentarios qué otro titán de las finanzas quieres que analicemos. Rockefeller, Rothschild o quizás algo más moderno como BlackRock. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.